Escuela de Teología Buenas Nuevas de Chile, Estudio de Génesis, clase 16. El día de hoy vamos a aprender la palabra de Dios, Génesis capítulo 6, del versículo 11 hasta 22 voy a leer. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calefatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hasta el versículo 22 he leído. El tiempo pasado, nosotros hemos aprendido sobre Génesis capítulo 6, que Dios estaba observando el pensamiento del ser humano, cómo estaba. Según la palabra de Dios, dice que los designios de pensamiento del ser humano que sale de sus corazones continuó mal, así dice. Entonces, ¿por qué estaba saliendo continuamente mal? ¿Por qué? Es como igual que una especie de árbol de manzana. Cuando puede sembrar la semilla de manzana, al crecer este árbol, por fin va a dar fruto la manzana. Porque dentro de la semilla de manzana hay poder para dar mismo especie de fruto. Por eso no se cambia desde principio hasta fin, no se cambia especie. Eso es natural. Dios estaba hablando esta forma de decir, porque Romanos capítulo 5, el versículo 12 estaba diciendo que el pecado entró en el mundo por un hombre. Es muy importante
Porque todos los hombres del mundo fueron establecidos pecadores. ¿Por qué? Por nacer por medio de Adán. Es decir que nosotros tenemos la relación con Adán porque Adán, cuando desobedeció ante la palabra de Dios, comió el fruto de la ciencia del bien y del mal. En aquel entonces nosotros también estábamos estando en el cuerpo de Adán. Es decir que por la vista de Dios se veía Adán. Es como igual que todos los hombres del mundo ya estaba incluido en el cuerpo de Adán. Por esa razón, cuando él comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, ya llegó la sentencia de muerte por causa de su culpabilidad. La Biblia nos enseña claramente esta forma. Por esa razón, en Romanos capítulo 5, el versículo 19, así dice: por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. Mucha gente estaba pensando, yo estoy cometiendo, por eso estoy siendo pecador. Pero antes de cometer, ya tiene que reconocer que su identidad era pecador. Por eso, siendo como igual que un árbol de manzana, automáticamente va a dar fruto de manzana. Siendo pecador, automáticamente sale de su corazón maldades. Esta cosa Dios estaba enseñando a nosotros. Dios estaba hablando acerca del mundo de corazón de ser humano, que es lo que está surgiendo y saliendo. Pero mucha gente está siendo confundidos, engañados de Satanás. Por eso piensa que si puede procurar hacer buenas obras como cumpliendo mandamiento de Dios, será cambiado especie de su identidad. No se cambia. Es decir que por nuestra obra no puede cambiar nada de nuestra identidad. Mejor dicho, que su obra no alcanza la justicia de Dios. Mucha gente quiere ser salvo procurando algo, orando, ofrendando, cumpliendo mandamientos de Dios, pero no se puede. Únicamente tiene que renacer. Renacimiento viene por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? De primero tiene que ser limpiado de sus pecados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para recibir perdón de los pecados, sí o sí tiene que llegar la fe en Cristo Jesús. En el libro de Génesis capítulo 6 estaba hablando que ya llegó el tiempo de destrucción. Dios había juzgado al mundo dos veces. Uno es en la época de Noé, por medio de diluvio. Segunda vez, en la época de Lot, que Dios destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra. En aquel entonces utilizó como azufre, fuego de azufre que descendía del cielo, como si fuera bomba. Hizo cenizas toda parte de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Es decir, que ya hasta raíz de la ciudad desapareció todo. Significa que Dios estaba demostrando su justicia. Dios va a juzgar a los pecadores. Solamente Dios acepta a los justos. Por eso la Biblia nos enseña claramente que después de ser renacido, después de ser justificado delante de Dios, siendo justo, tal persona puede entrar en el reino de Dios. Pero mucha gente está teniendo conocimiento del mundo que no puede ser
justo por su obra. Por eso en su mente está bloqueado. No hay manera de ser justo. Pero según la palabra de Dios, nosotros podemos ser justificados siendo justo únicamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la fe viene por creer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Dios había dicho a Noé, ¿para qué? Para que él preparara el arca de Gofer. Ya le mandó utilizar madera de gofer. Fuera de madera de gofer no puede usar, como madera de cedro, madera de acacia, no, solamente gofer. También, cuando puede formar de arca, entonces no estaba diciendo como bote o algo, barco, sino que arca, así dice, arca. Porque 3 veces estaba saliendo en la Biblia sobre arca. Por ejemplo, el arca de pacto de Jehová que estaba guardando en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión. Entonces el arca de pacto de Jehová fue formado por medio de madera de acacia y cubriendo de oro. Pero especialmente estaba preparando la tapa, no utilizó de árbol ni madera, sino que solamente utilizó material de oro puro. Se llama la tapa del arca de pacto de Jehová. Tiene su propio nombre, se llama el propiciatorio. Sobre propiciatorio, cada vez al año, como 10 del mes séptimo, a través del sumo sacerdote tenía que rociar con la sangre de cabrío. Se refiere que sin derramamiento de la sangre no hay remisión. Por eso cada 10 del mes de séptimo tenía que rociar 7 veces por medio de mano de sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote como Aarón era sombra de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo también era sumo sacerdote celestial, quien podía ingresar en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión celestial una vez al eterno. Solamente Jesucristo ingresó en el lugar santísimo donde guardaba el arca de pacto de Jehová original. Rociando 7 veces con su propia sangre, hizo la redención eterna para Dios. Es decir que para Dios no es necesario morir, ni necesario rociar varias veces para limpiar el pecado del mundo. ¿Por qué? Nuestro Dios aceptó la sangre de nuestro Señor Jesucristo que hizo la redención eterna. No importa a nosotros lo que no creemos o creemos, sino que para Dios ya es suficiente. Eso es lo que está hablando en el Evangelio. Busquemos Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9 del versículo 11 y 12. 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Es decir que Jesucristo hizo su obra para hacer la redención eterna.
muriéndose, rociando con su propia sangre en el lugar en el propiciatorio. Es la tapa del arca de pacto de Jehová. Por eso, para creer en Dios y Jesucristo, sí o sí tiene que considerar en nuestros corazones esta letra de la Biblia, es la palabra de Dios. Sin creer en la palabra de Dios no puede llegar la fe verdadera. ¿Por qué? Alguien piensa, eso es como opinión de ser humano. Si piensa así, entonces ¿cómo considera la fe verdadera en su corazón? Yo acepto en esta palabra, es la palabra de Dios, habiendo obtenido eterna redención, suficiente una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, que Dios ya aceptó cancelación de pecado de nosotros, todo completo. El tiempo eterno, es decir, que incluye del tiempo de Adán hasta Jesucristo, desde Jesucristo hasta hoy. En el año 2020 también incluye 5.000 años, 20.000 años, 2 millones de años, y todo incluye dentro del tiempo eterno. Una sola vez para siempre había obtenido eterna redención. Como lo que había hecho la mano de Jesucristo, nosotros también tenemos que aceptar así. Es lo mismo que Dios había mandado a Noé. Noé tiene que formar el arca de Gofer. Pero sí se tiene que calefactar por brea. Brea es como asfalto. Puede depender lluvia. Lluvia es el juicio. ¿Con qué manera puede depender el juicio de Dios? Solamente brea. ¿Cuál es? Se refiere a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente está teniendo como forma de la creencia, como igual que el arca de Gofer, ya puede hacer todo, pero sin calefactar por dentro, por fuera. Entonces al llover, antes de llover ya permanece. Pero cuando empieza a llover, entonces ya se nota, se ahoga todo lo que está adentro. Por eso no puede salvar ni una persona. Se ahoga todo y muere. Pero Noé aceptó la palabra de Dios, calefacteó con brea por medio de la palabra de Dios. Por eso, durante un año, estaba preservando la vida de los hombres y los animales y aves. Por eso, uno es el arca de Noé, otro es el arca de pacto de Jehová, otro es la canasta de Moisés, que estaba poniendo Moisés cuando era niño, bebé, que tenía como 3 meses. Haciendo una canasta por medio de juncos, pero tenía que calefactear con brea. ¿Por qué? Poniendo como dice, dentro de agua de hilo, poniendo agua de río Nilo, en aquel entonces, para flotar, sí o sí tenía que calefactear con brea. Sin calefactear con brea, entonces se ahoga y muere. Por esa razón, 2 veces estaba utilizando brea, una vez con la sangre de animal. 3 cosas, todos son sombra de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, la arca de Gofer de Noé, eso es como tipo de la salvación. Puede ingresar o puede quedar afuera. Según la palabra de Dios,
Romanos capítulo 8, veamos. Romanos capítulo 8, el versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Según esta palabra estaba indicado, solamente los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Así dice. Hay dos tipos de personas en el mundo. Uno que recibe la condenación. ¿Por qué está recibiendo condenación? Por su conciencia, por la ley de Dios, por su pensamiento. Uno de tres. Por su conciencia, cuando comete, en aquel entonces se siente como culpable. Cuando comete, acusa por medio de mandamiento de Dios y la ley. Después de cometer, por medio de su pensamiento, está acusando y condenado. Pero nosotros tenemos que entender, como lo que había dicho, todos los hombres del mundo es como igual que el árbol que da mismo fruto. Por eso somos como árbol del pecado. Según la vista de Dios, al ver nuestra obra solamente sale mal, continuamente. Tales personas que están llevando frutos solamente mal, ¿cómo puede ser justo? Según la palabra de Dios, así dice. Romanos capítulo 5, el versículo 19. Por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, dice, así también. Igual modo de lo que había sido. No por causa de su pecado, sino de la desobediencia de Adán, como representante de nosotros. Cuando él cometió, ya está manchado en nuestra vida. Así también por la obediencia de uno, serán muchos constituidos justos, así dice. Depende de uno. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo, Salvador. Jesucristo mismo ya obedeció ante Dios. Cargando el pecado del mundo, fue crucificado y pagó el precio de pecado para que nosotros seamos justificados, santificados y perfectos. Solamente por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo puede ingresar en Cristo Jesús? Por creer que nosotros ya fuimos crucificados juntamente con Jesucristo en la cruz. Juntamente con Jesucristo nosotros resucitamos. En aquel entonces nosotros tenemos que creer que Jesucristo nos dio libertad, perdón eterno y la salvación. Por eso nosotros podemos aprender por medio de Génesis capítulo 6, Dios estaba preparando el arca de Gofer. ¿Para qué? Para preservar la vida de los que van a entrar en el arca. El arca de Gofer es lo mismo que la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El de hoy, hasta acá. Gracias. Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile. Una comprensión correcta de lo que es el Evangelio
Y Es lo que yo he visto, que he tenido más conocimientos profundamente en lo que es la palabra de Dios. me ayuda también a crecer y avanzar en mi vida de creencia. Nuestra enseñanza está dirigida a las personas que aman el Evangelio y quieren compartirlo, o para aquellos que no saben cómo se lleva a cabo la vida espiritual. No se busca solamente conocer los contornos sistemáticos de la Biblia, sino aprender la vida espiritual personal y el mundo de la fe en Dios. Los alumnos recibirán las clases 3 veces a la semana en formato audio MP3. La Escuela de Teología se encuentra entregando becas de estudio. Por ello, es posible tomar las clases de manera gratuita. Para ser un estudiante de la escuela, debe llenar el formulario de inscripción.